Muy bien. Bienvenidos, ya, alumnos de primero de secundaria, ya, a pues una clase más virtual del curso de historia, ya. Bien, chicos, la semana pasada vamos a recordar, ya, vamos a hacer pasar a su compañero que está aquí, ya está, listo. Vamos a recordar, ¿no? Habíamos hablado de cómo se dio, ¿no? El o la invasión del Tahuantinsuyo. Bien, una vez que nosotros pues estábamos con el poder total de todo el Perú, prácticamente los incas ya habían sometido a varias preculturas, ¿no? Habían varios pueblos que ya habían estado ya estaban sometidos por los incas, ¿no? Incluso los incas los mandaban a distintos lugares con el tal de salvaguardar, ¿no? Algún acontecimiento que haya o algún espía o alguna persona extraña que esté merodeando, ¿no? Nuestro y gran imperio. Así es, pero resulta, vamos a recordar, resulta que no todos estaban conformes con el sometimiento de los incas, ¿de acuerdo? No todos estaban contentos, a pesar de que los incas le dieron libertad de hacer sus fiestas costumbristas, todo lo que ellos habían hecho siempre, los incas, ¿no? O el Zapa Inca, ¿no? ¿No? El Inca, pues, no le prohibió nada, ¿no? No le prohibió nada. Pero aún así algunos pueblos no querían ser sometidos por los incas, ellos querían ser independientes. Recuerden eso, ¿eh? Bien, entonces quizás posiblemente fueron uno de ellos rebeldes los que le dieron o los que le dijeron a Francisco Pizarro dónde estaba Atahualpa. Mm, bien, el caso es que Francisco Pizarro pues tenía guías peruanos, indígenas, que le hacían traducir, ¿no? ¿no? En su idioma. Él los utilizaba para qué, para poder entenderse con nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos, todo, ¿no? Uno de ellos fue el famoso Felipillo, ¿no? Así es. Bien, ahorita vamos a hablar de, ¿no? de esos acontecimientos, ¿no? Bien, la semana pasada nos quedamos en sí, como antes de Francisco Pizarro, ya establecido muchos europeos, digámoslo así, en Panamá, sobre todo españoles, ¿no? Ya sabían más o menos que más al sur de Panamá, o sea, nosotros, pues, ¿no? Había pues un lugar lleno de riqueza, lleno de oro, porque cuando navegaban en los mares, habían visto, ¿no? Incluso embarcaciones, ¿no? Bueno, eso que utilizaban, ¿no? Los incas, y habían visto pues personas cubiertas de puro oro que llevaban algodón y muchas materias primas, especies, pues, ¿no? Y entonces ya ellos decían, oh no, ¿de dónde provendrán estos hombres? ¿De a dónde? Se preguntaban ellos. Y ya ellos tenían una curiosidad y ya le habían dicho más o menos que más al sur había un lugar muy rico, ¿no? En oro. Así es. Bien, chicos. Entonces, el primero que tuvo esa noticia del sur o al sur de Panamá, ¿no? Fue pues Becerra, ¿no? Fue el primero, pero él en el intento de querer, ¿no? Expedicionar, venir, buscar lo que tanto decía, murió en el intento, ¿no? Murió. Y después de él, ¿quién vino? Pascual de Andagoya, ¿ves? Eso hicimos la semana pasada, ¿no, chicos? Pascual de Andagoya vino, ¿no? Era un joven, robusto, alto, de 27 años, jovencito nomás, ¿no? Así es, ¿armó qué? ¿No? Armó como un ejército, ¿no? Ahí está su gente, ¿para qué? Para ir a esa tierra desconocida que ya se estaba hablando. Bien, el caso es, chicos, que dentro de esa persona en la cual Pascual Andagoya iba a expedicionar, ¿ya? Uno de ellos, quien integraba su expedición, ¿era quién? ¿Se acuerdan? ¿Quién les dije? ¿Quién es el que integraba la expedición de Andagoya? ¿Se acuerdan? A ver, Ítalo, Luis, Salvador, prendan sus cámaras, están con sus cámaras apagadas, voy a bajar 5 puntos. Solamente Luis, cielo, yo tengo mi vamos. cámara prendida. Luis Pache, no, Luis también tiene.
Salvador, encienda su cámara. Sebastián Teacher, Palacios, mi cámara prendió. Ángel. Yo no tengo cámara. Pacheco, sí, ya yo sé que no, todavía no puedes ver eso de tu cámara. Grace Montoya también tiene cámara. ¿Ya? A ver, ¿quién se acuerda? Un 20, ¿ah? ¿Quién se acuerda? ¿Quién es el que también era parte de la expedición de Pascal de Andagoya? Y ya conocía, después ya conocía más lo que había aquí ¿no? en el Perú y vino ya con la certeza de frente, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fue que estaba siempre melodeando por acá? ¿Qué preguntó, Mish? ¿Quién? A ver, Francisco cualquiera, Pizarro. dígame. ¿Quién Francisco Pizarro. pertenecía a la expedición de Francisco Pizarro. Muy bien, Francisco Pizarro, Francisco Pizarro. ¿Quién dijo? Ítalo mismo. Muy bien, Ítalo, muy bien. Y yo también. ¿Quién más dijo? A ver. Y yo se lo escribí por el chat. Ah, a ver, sí. Todos, Mish, todos dijimos, todos dijimos. No, pero Alison estaba errado en uno. El otro sí está bien. Muy bien. Entonces fue Francisco Pizarro. Miren, Francisco Pizarro, pues ya estaba por acá, ¿no? Por América, ya estaba en Panamá, Francisco Pizarro, ¿no? Y junto con Pascal de Andagoya hicieron esta expedición, o formaron la expedición para venir aquí por primera vez al Mar del Sur, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya él ya sabía, ¿no? Los lugares por donde se tenía que ir. ¿Por qué? Porque él perteneció a esta expedición de Pascal de Andagoya. Miren, ve, pues Francisco Pizarro, que en España criaba cerdos, miren, ve, criaba cerdos, no tenía estudios, ¿no? Había nacido pues en una familia disfuncional, digámoslo así, y bueno, pues lo dejaron a cuidado de otro y el caso es que creció y no tuvo estudios, ¿eh? Cuando estuvo grande criaba cerdo. Miren, ve, cómo esa persona vino aquí al Perú y terminó bien, pues, ¿no? Porque, pues nosotros pues teníamos riquezas, ¿no? Ah, y eso fue la ambición de Pizarro, fue que lo hizo venir al Perú, chicos. Así es, en Panamá no había pues esas riquezas como decían que había aquí más al sur. Bien, entonces como él ya pertenecía a lo que es la expedición de Andagoya, ya conocía, ya habían hecho todo eso, entonces ya vino con más certeza al Perú, ¿no? Así es. Bien, entonces, no olvidemos, él perteneció a la expedición de Pascal de Andagoya, ¿ya? ¿Quién era Juan de Basurto? Un capitán, ¿no? Que él empezó por primera vez la expedición militar hacia las tierras desconocidas, ¿no? Del sur, pero no lo hizo, ¿verdad? Pero él fue el que preparó, creo que fue una pregunta, creo también del libro, que ahí se equivocaron varios, ¿de acuerdo? Bien, ¿quién mandó a ejecutar a Vasco Núñez de Balboa en combinación con Francisco Pizarro? ¿Se acuerdan? Pedrarias, ¿no? Pedrarias. Miren, se puso en combinación con Francisco Pizarro para darle muerte a Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Que fue, pues, ¿no? Que vino supuestamente después de Andagoya, ¿no? Después de Andagoya, así, y que también Francisco Pizarro pertenecía también a su expedición, ¿no? Miren, pues miren la astucia de Francisco Pizarro, ¿no? Bien, el caso es que se le dio muerte también a Vasco Núñez de Balboa. Así es. Después, ¿a dónde fue Francisco Pizarro? Estamos recordando la clase pasada, ¿eh? ¿A dónde fue Francisco Pizarro? ¿Qué expedición él integró en la cual llegaron a México? A ver, ¿con qué expedición? ¿Con quién llegó a México? ¿Ah? Vamos, recordemos. A ver, ¿qué me dicen? Hernández Cortés. Muy bien, con Hernández Cortés, ¿no? Muy bien. Y ahí donde Francisco Pizarro, pues, aprendió bastante de Hernández Cortés, que sabe, pues, que, por eso que México habla español, pues. Si no, hablaría inglés, ¿no? Si hubiesen llegado los ingleses como llegaron a las 13 colonias, o sea, a Estados Unidos, ¿no? Así que en ese tiempo eran 13 colonias, ¿no? Bien, entonces,
Por eso México habla español. Y en esa expedición también estaba ahí Francisco Pizarro y aprendió. Él dice que aprendió mucho. Ella, bien, es más, Francisco Pizarro y los demás hombres que se quedaron con él, que son más o menos 13 hombres que quedaron con él y llegaron a entrar al Perú, ¿m? Con que no sabían leer ni escribir, les digo todo. ¿Ah? Bien. Pero llegaron al Perú, ¿no? ¿Por qué unos hombres que ni siquiera sabían leer ni escribir y que aprendieron después? Ya los incas sabían pues sumar, restar, dividir, tenían una sociedad sostenida. Los famosos quipos les ayudaban a los incas, ¿no? En la economía del Tahuantinsuyo. Y cuando llegaron ellos no sabían ni sumar ni escribir, nada, ¿no? Entonces, pero poco a poco fueron aprendiendo, ¿no? Bien. Bien, chicos, entonces, ahora sí vamos a la clase del día de hoy. Bien, vamos a hablar entonces, una vez que se terminó todo esto, que terminó todo con Hernán Cortés, todo, entonces Francisco Pizarro, ¿no? Siguió con la idea, pues, de venir al Perú, chicos. Siguió con la idea, porque sabía que en el Perú, sabía que había un lugar más al sur que estaba, pues, rodeado de riquezas. ¿De acuerdo, chicos? Así es. Por lo tanto, entonces se asoció. Y vamos a empezar entonces a compartir pantalla para empezar con la clase. Este es primero. Ahí está. Ay, disculpe, estoy con frío. Agüita calientita. Bien, chicos, ahora sí. Bien, entonces vamos a dar el tema número 3, ¿ya? De la clase de historia. Y vamos a empezar, ¿cuál fue la travesía que hizo Francisco Pizarro? ¿Cómo llegó? ¿No? ¿Se sintieron contentos la gente que estaba con él cuando llegaron al Perú? ¿Estaban conformes con esa tierra llena de riquezas que le habían pintado? ¿Habrá sido así? Bien, empecemos entonces con la clase del día de hoy. Y vamos a hablar exactamente entonces de los viajes de Pizarro. Así es, chicos. Bien, empezamos entonces. ¿Cuál fue el antecedente, antes que nada, para que motive a Francisco Pizarro llegar más al sur de Panamá, o sea, un lugar rico, ¿no? En pocas palabras, al Tahuantinsuyo? Bien, vamos a hablar un poquito de los antecedentes, chicos, ¿ya? Bien, ustedes saben, ya lo hemos hecho, ¿no? Bueno, no, creo que en el sílabo no estaba, pero ustedes ya conocen este tema, ¿no? Uno de los antecedentes fue, a finales del siglo XV, para ser más exacto, el 12 de octubre del año 1492, Colón descubre América. La pregunta es, ¿Colón tenía intención de llegar a América? Esa es la pregunta. ¿Alguien me responde? No, Miss. Quería llegar a la India. Quería llegar a la India. Ajá, muy bien, Melkin, no sé quién más me habló ahí, creo, y Yo, mi William. muy bien, todos los que han colaborado, También, Miss. muy bien. Exacto, cuando Cristóbal Colón decidió viajar a ese mar tenebroso se podría decir, del Atlántico, ¿no? A ese mar tenebroso, perdón, del Pacífico, ¿no? A esas playas, cuando en ese tiempo se creía, no aceptaban que la Tierra era, pues, ¿no? En forma de una esfera, sino plana. ¿Y qué decían ellos? ¿Qué decían ellos? Mientras que, ¿no? Mientras que navegaban en el Atlántico, ¿no? Ellos más navegaban para lo que es el Pacífico, pero para el Atlántico, ¿qué decían? No, en el Atlántico hay, como la tierra es plana, llega a un límite y las embarcaciones caen, ¡fum! Se los traga la tierra. ¿Por qué? Porque ahí debajo hay unos enormes animales, todo el mundo le tenía miedo pues a ese océano, ¿no? Así es. Bien, ¿y qué hizo Cristóbal Colón? ¿Qué hizo? Ah, ya. Bien, entonces yo voy a demostrar que no hay tales esos animales que dicen, y voy a llegar a la India, ¿ya? De manera que ya no voy a ir
como siempre, ¿no? Se ha ido por el océano que siempre se ha navegado, sino voy a ir al contrario, ¿no? Y van a ver que también igualito voy a llegar a la India, ¿no? Voy a llegar a la India, ¿por qué? Él fue buscando nuevas tierras, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque la economía ahí no estaba muy buena y Europa estaba buscando nuevas tierras, ¿no? Para buscar, ¿qué? Materia prima, pues. Bien, el caso es que él quería llegar a la India, ¿no? Y navegó, ¿no? Navegó por el Atlántico, ¿no? Sin temer a nada, ¿no? Navegó por el Atlántico y llegó, pues, a tierra, ¿no? Llegó a tierra. Y cuando llegó a tierra, él pensó que era la India, ¿no? Y era América. Así es, ¿no? Especialmente llegó primero a América Central, ¿no? Bien, y no se dio cuenta, se murió, lamentablemente es así, y nunca supo que había llegado a América y por eso nos llamó indio, ¿no? Por eso hasta ahora nos dicen indio, con desprecio, todavía nos dicen indio, ¿no? Pero bueno, y hay que dejarlo. Eso es mente pobre, gente que no sabe pensar, ¿no? Bien, entonces, pues chicos, ¿por qué se le llama América? ¿No? Porque hubo otra expedición en donde después recorrió los mismos caminos de Cristóbal Colón, ¿no? Y pues se dio cuenta de que no era la India, como le había dicho, sino América, ¿no? O mejor dicho, otro lugar, u otro continente. Y como ese señor se llamaba Américo Vespucio, en honor a él, se le puso entonces América, ¿no? Bien, pero ¿por qué? ¿Por qué que Cristóbal Colón haya venido a América? Porque es un antecedente. ¿Qué tiene que ver con los incas? Claro que es un antecedente, pues, porque cuando él dijo que había llegado supuestamente a la India, ¿no? Había llegado, había encontrado pues mucha gente, o sea, no es que él había descubierto tierras, sino ya esas tierras estaban pobladas, porque tú descubres algo cuando no vive nadie, pues está insólito, no hay nadie que está por ahí, bueno, ya. Pero donde él había ido ya había gente que vivía ahí, ¿no? Y bueno, muchos de ellos amistosos, ¿no? Porque Cristóbal Colón, pues, no era una persona mala, él era, pues, muy tratable, ¿no? Él, pues, trató bien a los indígenas ¿no? que encontró en ese tiempo, ¿no? Bien, y los indígenas a él viceversa, ¿no? Pero siempre había en la expedición alguien que siempre, pues, quería más y más y más, y eso hacía quedar mal, ¿no? Cristóbal Colón. Bueno, el caso es que con estos viajes y con el acontecimiento que se dio gracias a supuestamente a Américo, ¿ya? Se conoció que había nuevas tierras y que no era la India, no era otro continente. Bien, y entonces ahí empezaron las ideas de querer poblar, y lo primero que poblaron fue Panamá, pues, ¿no? Cuando ya los españoles, ¿no? Los de Europa se establecieron en Panamá, y todo comenzó en Panamá, y Andagoya, y Pedrerías, y todo era en Panamá. Pero se dieron cuenta que más al sur había un lugar mucho más rico, ¿no? Muy bien, esos micrófonos, por favor. Esos micrófonos. Bien, chicos. Bien. Bien, entonces, chicos, Francisco Pizarro ya tuvo la idea, ¿ya? Porque habían noticias, ¿no? Ahí eran las primeras noticias del Tahuantinsuyo, de un imperio rico, donde los hombres pues utilizaban aretes, brazaletes, todo cubierto de oro. ¿Mm? Buena oportunidad para Francisco Pizarro, ¿ya? Entonces, estas primeras noticias de Tahuantinsuyo son generadas por este señor indígena Panquiaco. Seguramente uno de ellos, no conforme, ¿no? Con el sometimiento de los incas, ¿no? Uno no quería, se resistían, no quería que los incas lo dominen, ¿no? Bien. Entonces empezamos a hablar ¿no? de los viajes de Pizarro, ¿no? Él se unió, ¿no? Con 3 socios, ¿no? Así es, con Hernando de Luque. ¿Con quién más? A ver, ¿quién me dice? Uno fue Diego de Almagro. Muy bien, Diego de Almagro. Hernando de Almagro. Luque fue un clérigo. ¿Qué quiere decir clérigo? Un religioso, es como decir un cura, un sacerdote. Así es, chicos. Entonces Hernando de Luque era pues el que apaciguaba y todo. ¿Por qué? Porque Francisco Pizarro y ¿cómo se llama? Y Diego de Almagro, pues
ellos se paraban discutiendo incluso, ¿no? Porque uno quería poseer más que el otro, ¿no? Y al final Almagro, ¿no? Al final, cuando ya están en el Tahuantinsuyo, cuando ya están en Lima, ya están en el virreinato, fue Almagro el que le da muerte a Pizarro, ¿no? Ya, bueno, esa es otra historia. Bien, entonces estos tres socios embarcan entonces, ¿no? Los primeros viajes de Pizarro. Los españoles, luego de conquistar a los aztecas, como ustedes ya saben, y que Pizarro pertenecía a esa expedición, y de conseguir una gran cantidad de oro, miren, los aztecas también pues estaban poseídos, ¿no? Una tierra rica en oro también. No estaban aún satisfechos, miren cómo va la ambición, ¿no? No estaban aún satisfechos y querían más de este material precioso. Es por eso que luego empezaron a dirigirse hacia el sur para descubrir otra gran nación, como los aztecas, ¿ve? Y obtener fortuna. Fueron muchos los españoles que fracasaron, ustedes ya saben, ya lo hemos visto más antes, en su intento, pero finalmente fue Francisco Pizarro quien había tenido grandes noticias de un gran imperio austral, austral quiere decir al sur, por lo que forma una empresa para descubrir ese misterioso imperio. Francisco Pizarro comunicó su proyecto descubridor a su antiguo socio Diego de Almagro y el clérigo Hernando de Luque. Los tres se pusieron de acuerdo, lo juramentaron y se cree que solo hicieron un contrato oral, ¿no? Pues antes tenía bastante valor la palabra, ¿eh? Antes tú no necesitabas poner un papel para decir, ya mira, esto se hizo así y ahora papelito manda, no. Antes la palabra tenía valor, ¿no? Según lo acordado, Pizarro sería el capitán. Ahí está él, el capitán. Almagro sería el proveedor, ¿ya? O sea que llevaría los alimentos y todo lo necesario para que ellos pudieran sobrevivir. Y Luque, el procurador, que defendería los intereses comunes, supuestamente de los lugares donde iba. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí. Bien, para descubrir este gran imperio, Francisco Pizarro tuvo que realizar 3 viajes. Y empecemos. El primer viaje. Bien, antes de empezar con el primer viaje, veamos los socios. ¿Quiénes eran los socios? Pizarro y Almagro organizaron la empresa, ¿ya? Para profundizar un poquito más lo que he leído, ¿ya? Y poder realizar la expedición hacia el sur de Panamá. Chicos, recuerden, todo lo que yo explique ustedes tienen que apuntar, ¿eh? Porque eso viene en el examen. Bien, entonces, Hernando de Luque fue en representación de alguien, ¿ya? O sea, ahí quienes integraban a la expedición no eran 3, sino prácticamente eran 4. Pero no tuvo intervención física. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue? ¿No han leído su libro? En el libro está todo. Y yo también lo dije, ¿no? El que le decían judío marrano, ¿no? El señor Gaspar Espinosa. No tuvo un contacto directo con la organización, con la expedición, pero por él, ¿quién fue? Hernando de Luque, pues el clérigo. ¿De acuerdo? Bien, entonces sigamos. Como carecían de recursos económicos, se asociaron con el vicario Hernando de Luque. La primera, al inicio fueron ellos dos, pero Hernando de Luque, ¿ya? Aquí está incluso, ¿no? Hernando de Luque era testaferro del comerciante Gaspar de Espinosa, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que supuestamente Hernando de Luque fue en nombre de ¿quién? De Gaspar de Espinosa, ¿de acuerdo? Eso está claro. Bien, sigamos. Pizarro. Pizarro tenía la dirección de los huestes, o sea, de todo, ¿no? O sea, él era el capitán, ¿no? De toda la expedición. Almagro, provisión de hombres y de pertrechos. Hombres, conseguir hombres para ir pues a ese lugar que tanto dicen, y conseguir pertrechos, o sea, alimentos, etc. ¿Y quién ponía los fondos? Para todo eso pues se gastaba, ¿no? Hernando de Luque. Luque. Claro. ¿Y por quién estaba Hernando de Luque? ¿Quién financiaba en sí todo eso? Gaspar de Espinosa, pues. Gaspar de Espinosa. Así es. Las ganancias se repartirían en partes iguales. Ahí está. Bien. Aquí seguimos.
Ahora sí vamos a ver los viajes de Pizarro. Pizarro y sus socios realizaron 3 viajes, siendo el último el viaje de la invasión. Uy, no, pues qué cólera, ¿no? El tercer viaje, aquí se quedaron ya, ¿no? Bueno, sigamos. Los viajes de Pizarro. Empecemos. Primer viaje. Partieron el 13 de septiembre del año 1524, ¿ya? De Puerto de Palos, ¿de acuerdo? Bien. ¿Dónde desembarcaron? En Puerto Pariñas, en Puerto del Hambre, en Chochama, ¿ya? ¿No? Esto pues ya cerca, ya más al sur, ¿no? De lo que es Panamá, ¿no? Bien. Principales hechos. Bien, cuando llegaron aquí, que era prácticamente el norte del Perú, estamos en Ecuador, fronteras con Ecuador, o Colombia por allá, bien, cuando llegaron fueron atacados, dice, por tribus nativas, ¿no? Y Almagro pierde un ojo. ¿Ah? Bien, entonces, cuando llegaron, ¿quién perdió un ojo? Almagro. Se quedó visco, ¿no? Se quedó con un solo ojo, por un ataque de tribus, ¿no? No sé qué pasó, no sé qué pasó, pero el caso es que la tribu que vivía en estos, ¿no? alrededores sabía que iban a llegar unas personas extrañas. Sabían. Entonces se pasaron la voz y decidieron irse. Cuando llegó, pues, Francisco Pizarro con su socio, no había nadie. Nadie. Todos se habían ido. ¿Pero qué encontraron ellos? Encontraron alimento, vasijas, ollas. Y bueno, pues ellos con sus hombres se sentaron, comieron, porque había comida, todo, porque ellos se fueron. ¿Pero por qué? Le tenieron una trampa, pues. Se fueron, ¿no? Los niños, todos agarraron, se fueron, pero ellos regresaron y lo atacaron. Y en esa contienda es que Almagro pierde un ojo, pues. Pues los tribus le hicieron prácticamente, pues, una trampa, ¿no? Le hicieron pensar que no había nadie, pero ellos estaban escondidos por ahí mirando, ¿no? Para el momento de atacar y atacaron. Así es, chicos. Sigamos. Esos micrófonos, por favor, esos micrófonos. Esos micrófonos, chicos. ¿Ya? Bien, entonces, chicos, cuando llegaron aquí, ¿ya? Cuando llegaron aquí a estos lugares, Puerto Piñas y Puerto del Hambre, ¿no? ¿Por qué se les llama así Puerto Piñas, Puerto Chochama, Puerto del Hambre? ¿Por qué, pues? ¿Por qué se les llama así? Ah, porque ellos venían hambrientos, pues ellos se les estaban acabando su comida, ¿no? Ellos venían hambrientos, ¿de acuerdo? Luego, cuando Francisco Pizarro llega aquí con su gente, le pone un nombre a ese lugar, ¿ya? Le pone un nombre, le pone el fortín, apunten, ¿ah? Le ponen un nombre llamado el Fortín del Cacique de Piedras, ¿ya? El Fortín del Cacique de Piedras, así le llamó Francisco Pizarro, Fortín, ¿no? Así como hizo también Cristóbal Colón, ¿no? Un fortín de la Navidad, ¿no? Hizo una especie como una casa, así, ¿no? ¿Cómo, Miss? ¿Cómo se llama? De la embarcación que se había hundido. Sí. Bien, ya, vamos a repetir. Sí, a Puerto de Hambre le llamó. Francisco Pizarro le llamó, ¿no? A estos lugares que habían venido el Fortín del Cacique de las Piedras, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuando ocurrió entonces, esto fue en Puerto del Hambre, pues eso colina, pues no lo mismo. Cuando ocurrió esto, que él le denominó el Fortín del Cacique de las Piedras, que era un lugar supuestamente para que ellos llegaran y pernotaran, descansaran ahí. ¿Por quiénes fueron atacados? Por las tribus de esos lugares. Ah, así es, fueron atacados por las tribus de esos lugares. ¿Ya? Almagro perdió un ojo y ellos tuvieron que salir, ¿no? Así es. ¿Sí? Dime. Dice que Almagro perdió un ojo por a consecuencia de una flecha lanzada por Así es, por las tribus, pues. Así es, ¿no? Entonces, en consecuencia de eso, Francisco Pizarro, bueno, los socios, ¿no? Mandaron a incendiar todo, ¿no? Todos estos manglares que estaban cerca entre Ecuador y Colombia, ¿no? Así es, pertenecían más que todo a los manglares de Colombia, ¿de acuerdo? Bien, entonces él mandó a quemar todos estos lugares, porque pues habían sido atacados, estaban molestos, y mandó a quemar todo. Y desde que supuestamente quemó todo, entonces desde ahí se le denominó el puerto quemado. Así es, ¿ya?
Desde ahí se le denominó el Puerto Quemado. O sea, que al inicio le puso el fortín del cacique de las piedras, y cuando mandó a incendiar todo, a quemar todo, se quedó con ese nombre, el Puerto Quemado, ¿de acuerdo? O algunos dicen Pueblo Quemado también, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque mandó a incendiar todo. Bien. Miss, ¿Sí? ¿usted también nos va a explicar cómo falleció Francisco Pizarro? A ver, vamos a ver. Ya, Francisco Pizarro cuando fallece, esa es otra clase, ya, ese cuando ya está en el virreinato, hay una guerra civil entre él y Almagro, y esa es otra historia, ¿no? Pero todavía estamos recién en el viaje, todavía están bien ellos, ¿ya? Niño, me haces historia. ¿Ya? Muy bien, pero es otro tema, no estamos ahorita en la muerte de Pizarro, ¿ya? Vamos todavía, recién estamos en los viajes, todavía no lo mates, todavía recién está en los viajes, primer viaje. Bien, vamos a ver, vamos a continuar. Sigamos. El segundo viaje. El segundo viaje. Bien. Prosiguieron la campaña desde Chochama, reforzado con Pedro de Candia y Alonso de Molina, ¿no? Todos ellos, pues, lógicamente, mandados desde Panamá, ¿no? Y Bartolomé Ruiz de Estrada, ¿no? Bartolomé Ruiz de Estrada, que era el piloto de la nave, ¿no? Así es. Bien. Digamos. Bien. Bartolomé Ruiz de Estrada llegó a cruzar la línea ecuatorial, Ecuador, donde alcanzó a ver una balsa de indios tayanes. Los persiguió y los capturó. Ajá, ahí estaba Francisco, ¿ah? Francisco Pizarro estaba ahí, ¿no?, con su socio. Bien, pudieron divisar entonces, ¿no? Una balsa, dice, con indios, y ellos lo capturaron, ¿no? Bartolomé Ruiz lo capturó, y ¿qué hicieron con esos indios? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, aquí, ya. Bien. Almagro se embarcó